Desde la atomización de los países que conformaban anteriormente la Rusia, con la caída del muro de Berlín en septiembre de 1989, se produce esta atomización en pequeños países que, acostumbrados a que sea la capital la que manejaba todas sus vidas, al momento de independizarse, se dieron cuenta que no tenían la capacidad de manejar la fuerza absoluta y que además no podían cubrir las necesidades propias de sus habitantes. Bajo este fenómeno nace la figura de los estados fallidos, la misma que se agrava luego del 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda. Con lo cual también se establece que cuando los países no son lo suficientemente capaces, además de brindar, de poder suplir las necesidades de sus pueblos y sobre todo brindarles seguridad, se acentúa aquello del Estado fallido. Mucho se ha hablado en Ecuador de que el Ecuador se ha convertido en un Estado fallido ante el tema de el incremento de la delincuencia. Pero también se habla de que hay un doble Estado. Uno, el que aparece para todo el mundo, esto es el Estado propiamente dicho, y otro, que soterradamente es el que verdaderamente maneja la economía, la vida de las personas, y también el tema de la seguridad a través de la inseguridad. Y esto es el denominado narcoestado con sus narcopolíticos, narcojueces y narcomilitares, narcogenerales. Para tratar este tema hemos invitado a un buen amigo de la casa, el doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Bienvenido, Ecuador. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, ya casi lo has dicho todo respecto a la conceptualización que se da a lo que es un Estado fallido, ¿verdad? Y de acuerdo al tema de la conversación de esta noche, veo Estado fallido, el Ecuador, Estado fallido o Estado dual. Empecemos con ese breve recuento histórico que hiciste y que efectivamente arranca desde la atomización de las repúblicas soviéticas que digamos de alguna forma romántica, se independizaron y creyeron luego de haber estado sometidas a un centralismo total, creyeron que podrían ser autosuficientes en todos los estándares que requiere la administración de un Estado. Y se encontraron con que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Más o menos lo que ha pasado aquí también cuando se ha cantonizado ciertas ciudades pequeñitas, se las volvió cantón y se encontraron que no es tan sencillo, mejor estaban de parroquia, o también cuando se provincializa, se volvió provincias a algunos segmentos de territorio porque eso se había ofrecido. Así de sencillo, porque se había ofrecido. Ahora bien, ¿cuáles son las características, perdón, para poder ubicar al Ecuador en esto de los estados fallidos? Realmente es un concepto muy amplio que tiene algunas aristas, algunos requisitos, algunos elementos que incluso la misma ONU lo tiene definido. Para dar un pequeño recuento, vamos a tratar de hacerlo en las palabras más sencillas y más coloquiales posible, como para que pueda ser entendido por aquellos que incluso no les interesa el tema. De tal forma que Estado fallido, cuando no es eficiente, cuando no es capaz de manejar su economía, cuando no es capaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, eh, a sus parroquianos, a la gente de su país, que no está en capacidad de hacerlo. Tenemos otros factores tales como el terrorismo, tenemos otros factores tales como el narcotráfico, tenemos ejércitos o milicias paralelas al Estado
cosa que aún no lo tenemos, no lo tenemos como han tenido otros países de Latinoamérica, o que incluso en México hay ejércitos privados, o vámonos un ejército privado como el que tenía Putin luchando en Ucrania, ¿no? Un ejército privado, imaginémonos qué grande que son esos conceptos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a analizar elemento por elemento, lamentablemente vamos a llegar a la conclusión del Ecuador, que el Ecuador está a un tris de convertirse en un estado fallido. La pregunta ahí, Ecuador, disculpa que te interrumpa, No, es, no, dime está nomás. bien, estamos a un tris de convertirnos en un Estado fallido. Ya somos una narcorrepública, como lo dijo en su debido momento Pancho Huerta. Pero el tema es, el Ecuador per se está convirtiendo en un Estado fallido o lo están convirtiendo en un Estado fallido para manejar este doble rasero, tener al gobierno al que se le echa la culpa, pero sin embargo quien maneja el país desde hace mucho tiempo atrás es cierto partido político que se lo identifica de una manera u otra con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta específica es, bajo tu criterio, ¿el Ecuador por sí solo está cayendo en todos los requisitos para ser considerado un Estado fallido o al Ecuador lo están llevando a que sea un Estado fallido para mantener esos privilegios de los que todos saben pero nadie habla? Bien, aquí entonces analizamos otro concepto, que es el estado dual. Exactamente. Correcto. El estado dual en el cual, a ver, el Estado está conformado por todas las instituciones estatales, por todos los poderes del Estado. En el caso del Estado dual, es aquel, para ponerlo de la forma más gráfica posible, el poder tras el poder. El Estado conceptuado, el Ecuador, es un Estado de normas. El Estado dual es un Estado de hechos o medidas, de actuaciones, no necesariamente al margen, perdón, no necesariamente dentro de la ley, por el contrario, al margen de la ley. Cuando tú me dices, ¿será que lo están llevando? Pero por supuesto que lo están llevando a ser requete contra fallido, Modesto Berardo. Vemos nosotros que los poderes del Estado están conspirando entre sí para destruir todo viso de institucionalidad. Yo veo con horror, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, de prorrogar a 9 años los que fueron elegidos de 3 o de 6 años, los prorroga a 9 años a los jueces nacionales y prácticamente con dedicatoria. ¿Qué está haciendo el CPS, CCCC, no sé cómo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué está haciendo? Acatando, pero más rápido que volando, una disposición de un juez de Montecristi, por el cual le dice, oiga señor, haga una veeduría para ver si lo que se hizo durante el Consejo de Transición fue constitucional o no. A ver, un momentito. ¿Quiénes están conspirando? Hablamos hace un momentito del Consejo de la Judicatura, que queda un cisma, una inseguridad jurídica, una incertidumbre total para propios y extraños. Los jueces con todo respeto a las localidades donde ejercen su judicatura, pequeñitos, que no podrían haber admitido nunca lo que sucedió en Manglar Alto, lo que ha sucedido en Yaguachi, que es una cosa pero espantosa, lo que ha sucedido ahora en Montecristi, y ponen en jaque la institucionalidad de todo el país. Un juez modesto, chiquito, de una ciudad pequeñita, pone en 3-2 a toda la institucionalidad del Estado. Tenemos, por otra parte, ahorita no hay asamblea, pero ya vendrán, y ya vienen con su propia agenda. ¿A qué? A conspirar en contra, porque es una conspiración, a conspirar contra el Ejecutivo o a conspirar con el Consejo de Participación Ciudadana para que bajen a tal o cual funcionario, lo desaparezcan y nombren al que les conviene o al que quieren o al recomendado o al que les parece más guapo.
Tenemos, por otro lado, las confusiones del Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo tengo mi propia lectura respecto a qué provocó, cuál fue el detonante más grande. Fue el asunto de la muerte cruzada, maestro Gerardo. Porque con la muerte cruzada se puso a correr a todo el mundo. Pero es que ahí también hay una cosa, Ecuador, y es que una de las características de la Revolución Ciudadana es haberse manejado en lo literario, por decirlo de alguna manera, en la redacción tanto de la Constitución, que inclusive muchos dijeron, entre esos León Roldós, de que el texto aprobado no fue el texto discutido. Y nace así, con esa gran interrogante y con ese gran estigma. Y además manejar este claroscuro de los conceptos cuando hablaba, por ejemplo, de la equidad y todo el mundo pensaba que era equidad igualdad, valga la redundancia, de género entre hombres y mujeres y resultó ser otra cosa y tal. Resulta también igual el tema del derecho a la resistencia, que por no haberlo normado es un tema libre para quien le dé la gana. ¿Tú no crees, Ecuador, que inclusive en el tema que tú mencionabas de la Corte Constitucional, la cual sus resoluciones no pueden ser apeladas, no pueden ser conocidas, más lo que decías del tema de estos jueces multicompetentes de pueblos chiquitos que muy poca especialidad tienen y menos aún en el tema constitucional, resulta que se pasan por alto la legalidad, más allá de la institución, de la institucionalidad? El tema es, ¿qué sucede con la seguridad jurídica? Lo único seguro es que nada es seguro, aparentemente, y quien está llamado a poner en vereda, en su sitio, que es la Corte Constitucional, es decir, a mí no se me pasan por encima, está cayendo en el juego. ¿Te parece o no que es así? Por eso decía, todos los estamentos de gobierno, de Estado, están conspirando concertadamente o individualmente para destruir la institucionalidad en el Ecuador. Mira, ¿qué ha sucedido en el pasado? Han habido revoluciones, la revolución liberal, la revolución de los chihuahuas, contra la plutocracia en el 6 de marzo, ese tipo de cosas, y hasta la gloriosa del 28 de mayo de 1944, que fue la última que recoge la historia. Y todos esos movimientos han devenido en una nueva constitución. ¿Y cuál ha sido la tónica común de todo esto? Es como que recién están fundando el Ecuador. Y esto lo vivimos nosotros en el 2008. Antes de mí no había nada, casi como bíblico. Antes de mí la oscuridad, conmigo la luz. Eso es lo que se ha hecho. Se alimentó un mito, se creó, se construyó un mito. Y es ese mito el que todavía está presente en todos los días, todas las horas, todos los minutos, en lo que es el día a día de los ecuatorianos. Entonces, al estar estas instituciones del Estado conspirando inocentemente, maquiavélicamente, a lo único que nos están llevando es a ese estado dual. Los que están atrás, los que están aprovechándose las circunstancias, creando las circunstancias, a veces somos dados a darle mucha más agudeza, mucha más astucia y hasta mucha más inteligencia a ciertos personajes. Yo creo que es mitad y mitad. Hay mucha astucia, pero también hay una capacidad para no desperdiciar la mínima oportunidad. ¿Para crear qué? Lo que estamos viviendo. Un caos en todo sentido. Hagamos una abstracción de la cantidad de muertos diarios que tenemos en las calles. Olvidemos de eso por un momentito. 20 muertos diarios que hay en la calle. Claro, porque eso también forma parte de todo como ir a la botica del comercio cuando existía y Claro, decirle al boticario, y prepáreme solo en el la zona veneno 8, ¿eh? más poderoso. Y solo en la zona 8 los 20 muertos, por cierto. O sea, Así, la zona 8 que es
Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. Punto. Sí, es una fórmula magistral. Así como decía, ¿no? Ir a la botica del comercio cuando existía y prepáreme el veneno más letal. Allá, ¿cómo no? Y le ponía arsénico, cicuta, yo qué sé, pues racumín, todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Cada cual, cada institución está aportando un poco de ese veneno que quizás solito no fuera tan letal, pero si sumamos todos los ingredientes, todas todos los venenos que están saliendo de estas instituciones, vamos a conseguir es una bomba atómica bebible, pues. Y todos lo están haciendo, puesto Gerardo. Todos sin excepción. Unos por ineficacia, por... Yo ya me Ignorancia. voy, yo ya me voy, yo ya me voy, allá mátense. Otros por intereses que lamentablemente todo apunta que es para favorecer el retorno y la impunidad. En otros países, en países del primer mundo, que también tienen sus tremendas fallas, ¿no? También tienen sus tremendas fallas. Pero hasta cultura de televisión, al menos en los programas de televisión policiales y de abogados de los Estados Unidos, ya, siempre agarran al culpable, siempre agarran al culpable. Y en eso se basa la fortaleza de ese sistema. No, por Ecuador, cierto, no tan así. en este punto déjame hacer una pequeña reflexión y preguntarte. Y es, en los países del primer mundo no se habla del uso de la fuerza, se habla de que uno de los elementos fundamentales que debe tener el Estado para que no sea fallido es el privilegio, por decirlo de alguna manera, el uso total de la violencia. No hablan de la fuerza, hablan de la violencia. Eso significa de que el Estado es detentador, inclusive es el único detentador que por el mismo derecho debe de tener el uso de la violencia. Y es ahí cuando vemos, y muchos reclaman, ojalá que fuese así como en los Estados Unidos, de que viene el policía, primero dispara y después pregunta. Ya, eso es la base justamente de que hace que ese Estado no sea fallido. Y acá, sin embargo, estamos viendo poco más y poco menos pidiéndole permiso, autorización y todo, desde la misma asamblea. ¿A quién le conviene esta dualidad? Y ahí viene la pregunta. ¿Y a quién le conviene generar esta sensación de Estado fallido? ¿Y en qué beneficio perjudica al pueblo esta situación? A ver, Al ciudadano. ya, yo veo eso un poquito exagerado, la verdad. No un poquito, bastante exagerado. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza a través de sus representantes que son los agentes públicos, ¿no? La fuerza pública. La Ellos lo llaman la violencia como violencia. tal sí es parte de el ejercicio de la fuerza, pero cuando el Estado no tiene la capacidad de poder aplicar la fuerza en la medida que las circunstancias lo requieren, en ese momento por supuesto que empieza a patalear, por supuesto que sí. Pero si nos vamos al extremo que mencionabas tú, eso ya estamos hablando nosotros de fascismo, ya de absolutismo. Lo que está sucediendo en países cerquita al nuestro, que sale la fuerza pública y reparten cariño, que es un contento, y le quitan a los curas las universidades, las escuelas, etcétera. Estamos hablando de Nicaragua, básicamente, ¿no? Hoy por hoy, mira lo que sucede en África, en Gabón, en todos, Yemen del Sur, Yemen del Norte, no sé, todos esos países que viven una permanente, ya también hablamos de guerra civil, en el cual el Estado perdió toda la posibilidad de poder ejercer la potestad estatal. Eso es un Estado definitivamente fallido. El Ecuador no llega a ese punto. Estamos hablando entonces de que el Ecuador se encuentra en una dualidad. Por un lado, el Estado con las normas, respetando, entre comillas, las leyes, y por otro lado, ese Estado oscuro, como en algún momento se habló del círculo rosa, de los círculos de poder, ¿no? Un círculo oscuro que es el que ejerce. Las teorías conspirativas, Sí, los sí, millonarios tecnológicos manejan el mundo.
Pero aquí hay Sí, una sí, sí, realidad, sí. y es verdad, hay una realidad que es latente y se percibe, es que quien gobierna no es el Estado, quien gobierna son los cárteles, definitivamente. Ellos tienen la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de una persona, sobre si un negocio se mantiene o no, sobre el tema del tráfico, sobre el tema del secuestro, etcétera. La seguridad depende de ellos. Manejan las cárceles, manejan todo. Entonces, esta dualidad, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene o no al ciudadano? A mí me llama No, mucho por la supuesto atención, que Ecuador. no. A mí me Al llama único mucho la que le atención. conviene son a los pícaros que están atrás de todo esto, pues, que es una A mí me forma de llama ejercer el mucho poder. la, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en Esmeraldas, la votación que se dio, el 54 o 55% en favor de Luisa y el 40 y pico en favor de Topic. Y resulta que en ese pequeño territorio hay 5.000 miembros de estas organizaciones mafiosas, ¿ya? Que inclusive tienen su propio rótulo, me parece de locos, ¿no? Ahora se lo Es que los denomina mafiosos organización. también votan, pues, Modesto Gerardo. Entonces, claro, entonces el tema es cómo encontrarle raciocinio a esta dualidad y cuál es la salida de Ecuador, porque así como vamos es al despeñadero. O sea, vamos a una Venezuela, aunque suene un poco de locos en el tema, vamos a una Cuba. No, Dios no quiera que vayamos al perfeccionamiento del Estado fallido que es Haití. Mira, honestamente, ninguno de los que estamos acá, de los que nos están escuchando, podemos asegurar hacia dónde vamos. Lo único que podemos prever es que va a ser una cosa terrible. Así como cuando hablamos del fenómeno del niño. Va a venir. No sabemos cuán fuerte. Ojalá y no sea tan destructivo el fenómeno del niño. Estamos así, todos, todos sin excepción. Y esos todos sin excepción, me refiero a la gente que está dentro de los marcos y las normas legales. A los otros no les importa. Hablábamos hace un momentito de la fuerza, la violencia, ¿verdad? El policía, el militar, todo aquel que en nombre del Estado dispara un arma, tiene unas reglas para poderlo hacer. ¿Y a quién le dispara? A aquel que no tiene regla alguna. A aquellos que hasta hace unos meses escogían a su víctima y le disparaban únicamente a su víctima, al, al que estaba ya sentenciado por ellos, ¿verdad? Y por ahí una bala perdida agarró la pierna a alguien. Ahora no. Ahora entran y disparan con fusiles a todos los que estén adentro. Es decir, no hay ni siquiera reglas de guerra. No las hay. Entonces, contra ese tipo de organización es que se está peleando. ¿Cómo puede pelearse así? Si esto sería una guerra totalmente asimétrica. Diferencia. Al policía, lamentablemente, todos son información pública, ¿no? ¿Sabe dónde ubicarlo? Está en el cuartel. Sabe que está en el cuartel y que ahí adentro hay 200 policías. Pero ¿acaso la policía conoce realmente dónde están todos los malos, los violentos? ¿Cuántos son realmente? ¿Cuántas armas tienen realmente? No lo saben, porque no hay forma de saberlo. Entonces, todos avisoramos un futuro totalmente incierto. Todos hemos escuchado a relacionados nuestros, por supuesto mucho más jóvenes, ¿verdad? Que quieren migrar, quieren irse del país. No, y los de nuestra edad también. Yo tengo Pero, algunos amigos que ya se han ido. pero tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Acaso tenemos una renta millonaria para ir a vivir en otro lado? Nosotros somos abogados. ¿Qué vamos a hacer nosotros en otro país cuando pasamos en los 60 años? Ecuador, el tema es, ya hemos aterrizado el hecho de que nos están llevando a pasos agigantados a ser un Estado fallido. Que quienes nos llevan a pasos agigantados
son los que son el poder tras el poder, que les conviene mantener ese estatus. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar primero llegar a un estado fallido y cómo combatir o eliminar o hacer un proceso para evitar esta dualidad? Mira, ¿Cómo? mira, todo apunta a lo siguiente. Va a resultar hasta chocante. El mundo se está acabando. La depravación, las miserias humanas, la ambición. ¿Qué se está preparando? ¿A qué se está preparando la religión? A los que creen en esto. Al regreso del Mesías. ¿Verdad? Sí, pero eso es un fanatismo, Ecuador. Haciendo la símil. Preparamos todo el ambiente para el retorno del Mesías ecuatoriano. Claro, es que ahí viene, Ecuador, la Apunta a eso. diferencia entre... Pero es que ahí viene justamente el tema en el que desgraciadamente la ciudadanía cae de una manera, digamos que incauta, o simplemente le compran la conciencia, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que una cosa es educar y otra es adoctrinar. Y resulta que todos los textos de aquella época y todos estos acólitos del Mesías lo que hacen es adoctrinar. Y entonces, cuando entramos en los dogmas de fe, no entra la razón. ¿Cómo No, rayos hacemos entrar en no. razón a la Esto gente? ni más ni menos porque eres barcelonista o porque soy MLCista. No hay ninguna razón, no hay racionalidad en escoger un equipo de fútbol. No la hay, ni más ni menos. Todas las religiones que ofrecen la vida eterna. Hay un premio al final. Y es un premio súper interesante que todos queremos ganárnoslo, ¿no? Pero acá, mira, va a sonar muy feo. ¿Qué tienen que perder? Cuando ya han perdido todo. Bueno, algunos han perdido la vida. No. Me refiero a los votantes. Sí, Nada. vienen, a ver, es verdad que con Correa, porque hay que ponerle su apellido, estábamos mejor. Sí, pero no entran a la segunda parte. ¿A qué costo se estuvo mejor? Estamos Pero es que están, pagando todo eso, el viva la fiesta, el asistencialismo, el suprapaternalismo, el venga, atiéndase en el seguro social, no pague nada, su marido está afiliado, usted, señora, y sus 3 hijos se atienden en el seguro social, gratis, cero. Sí, pero muy Ecuador también bonito. la culpa de una manera u otra es quienes hacemos opinión. Porque si bien es cierto, hay una nueva generación y el 45% del padrón electoral son los denominados estos millennials y Ajá. zetas que oscilan entre los 16 años y los 30 años, 40 años, en el mejor de los casos. ¿Ya? Y algunos de ellos, digamos que crecieron en ese periodo. Pero, a ver, la historia es la historia. Y resulta que antes del 2006, perdón, 7 de cada 10 ecuatorianos tenían un trabajo pleno, adecuado. Posterior a aquello, resulta que 7 no tienen empleo, están en el subempleo en el mejor de los casos, y 3 tienen un trabajo adecuado. Oye, hay que ser muy incauto, ciego, tonto o interesado en no ver esa situación. Aquí Es que el en favor de quién están socialismo, trabajando, Ecuador, están sí, trabajando en favor de que las mafias organizadas tengan mano de obra barata. ¿Las mafias pagan impuestos a la renta? No. El ni afilian al SRI hace seguro. algo, nada. ¿El Seguro Social lo sigue los persigue? No. Y entonces resulta que convierten a ciudadanos de primera y de segunda. Y resulta que los idiotas que, de una manera, perdón por la expresión, que de alguna manera hacemos empresa, damos trabajo y lo demás, somos los que nos caen encima el martillazo y ellos legislan para desincentivar al empresario para tener más mano de obra barata a través de la informalidad. No, yo creo que ¿Cómo le eso es sacamos la venda? genialidad propia del sentido recaudatorio del gobierno, de los gobiernos en general.
Eso es un fin recaudatorio nada más. No creo que esto se deba, vamos a complicarle la vida a los formales para que aumenten los informales. No, por ahí no lo veo así yo, al Pero es menos, que ¿no? así Pero esa resulta es la con la consecuencia, legislación, sí. Ecuador. Esa es la Así consecuencia. resulta con la legislación. Si tú endureces el tema de la contratación, si pones leyes laborales más severas, nadie viene, pues porque sale la competitividad. Si sale una resolución de la Corte Constitucional en que te dice, si al minusválido le han sacado visto bueno, se considera un despido indirecto. Por Dios santo, entonces es, viva la fiesta, el minusválido coge, roba, boicotea la empresa, le entrega la información propia, privada de la empresa a la competencia, le quiere sacar visto bueno, le sacas visto bueno, lo pruebas y todo, pero tienes que indemnizarlo porque es un despido, es un despido, es igual a un despido intempestivo. Por Dios santo, ¿cómo vas a traer empresa acá? ¿De qué estamos A ver, hablando? eso es un tema de legislación. El último resquicio de institucionalidad en el país constituía la Corte Constitucional. Pero en la Corte Constitucional, lamentablemente, vemos de que hay un sesgo político muy marcado para efectos de tan sencillo como sigue. Lenín Moreno, antes de irse, homologó los salarios de todos los profesores del país, sin financiamiento. Y la Corte Constitucional dijo, páguenle a los profesores. No hay financiamiento, muestro Gerardo. Inclusive en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que tú no puedes poseer nada que no esté financiado, por Dios santo. Exactamente. Volvemos al Entonces, tema de hay un la sesgo. inseguridad jurídica. Con el neoconstitucionalismo, que lamentablemente se volvió tema libre el asunto constitucional. Puedes estirar el asunto, ponderar los derechos. Es una corriente muy dúctil, muy maleable. ¿En qué? Como abogados, nos traen un caso. ¿Qué es lo primero que nosotros preguntamos? ¿De qué lado estamos? Para en base de que si vamos a demandar o si vamos a ser demandados, establecer una estrategia jurídica. Si con la ley rígida, tomamos esa posición, porque es la que cabe además. Imagínate con una ley amplísima, que es, que es la Constitución del Ecuador. La Constitución que tiene derechos, la naturaleza tiene derechos, todo el mundo, incluso tienes derecho a los derechos que aún no se inventan o no se descubren. Tú ya tienes derecho a eso. Fue una cosa, fue un experimento social de estos profesores españoles que vinieron a vender esas ideas, esa constitución, no solamente al Ecuador, a otros países también, entre los que recuerdo a Venezuela. Entonces, tenemos una constitución y lamentablemente las instituciones, si las analizamos por separado, no son malas, no son malas. Hay un sentido lógico, jurídico, garantista, sí lo hay. Quienes las vuelven malas y perversas son las personas que llegan a esos cargos. Por eso, la finalidad de los grupos políticos de captar todas estas instituciones para efectos de que su palabra sea ley divina. ¿Qué es lo que sucedió en su momento? Ahora que han perdido esa hegemonía, porque no tienen todas las instituciones a su servicio, están tratando de captarlas y vemos los excesos que se cometen en la justicia constitucional, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el mismo CNE, en el Consejo Nacional Electoral, y en la Asamblea, ni se diga. Es sorprendente de que a la Asamblea regresen muchos de los asambleístas que durante su paso por la Asamblea no hicieron absolutamente nada salvo gritar o hacer
malas señas con los dedos o ese tipo de cosas. Muy protagonistas. Aquí tenemos un choque de protagonismos, porque incluso las personas que están dirigiendo todas estas funciones, vaya que son histriónicos, vaya que tienen un ego, por favor, con anfetaminas y anabólicos. Y eso es tan, yo soy, recordemos al padre, al cura Tuárez, en sus primeras intervenciones. No, yo no hablo con ustedes, yo hablo con mis iguales, yo hablo con el presidente de la República. Definitivamente, las personas que llegan a estos cargos, Modesto Gerardo, tienen algo que nosotros no tenemos. Un dínamo, unas ansias de ser, de poder, de tener, que los llevan a estos puestos expectantes. En realidad son puestos importantísimos que nadie se explica cómo llegó determinada persona a dirigir tal o cual poder del Estado. No se entiende. Entonces ese sería el elemento, tú lo acabas de decir, que hace que haga clic con la mayoría de la ciudadanía, y es ese deseo de, ese dínamo por ser, tener, llegar, enriquecerse. Sí. Entonces hace clic, es el tema, en psicología se habla de la situación del espejo, ¿no? ¿Verdad? Yo me veo en ese. Yo quisiera, si ese vino de abajo, que era un don nadie, y de repente es multimillonario, a lo mejor lo meten preso, lo enjuician, lo meten preso, lo condenan a devolver, sale de la cárcel con sustitutiva, no devuelve ni un centavo y sigue siendo reconocido como la el impunidad. señor, entre comillas. Así es. Claro, entonces, ese es el dínamo entonces, o ese es el efecto espejo por el cual podríamos nosotros de alguna manera encontrar una razón para que este grupo político identificado como no bueno, no prácticas ortodoxas, sino todo lo contrario, muy afín a los grandes cárteles de la droga y de alguna manera el gestor de este narcoestado y de esta dualidad. Entonces resulta que ese es el espejo, el clic que hace que obtenga una votación mayoritaria. Y lo demás, pues, que se vaya al diablo. Sería esa la razón. Y siendo esa la razón, Insisto, y la siendo esa gran la razón, mayoría, ¿cómo terminamos con sí, la eso? gran mayoría, que es la que pone y decide por una, por otra parte de la población preparada, medianamente preparada, esta gran mayoría no tiene nada que perder, Modesto Gerardo. Nada que perder. Hay eso que dicen ganar, ganar. Para ellos es ganar, ganar. Y los que perdemos somos clase media, porque efectivamente la clase alta, los archimillonarios que hay en el Ecuador, por supuesto, no importa cómo hicieron su fortuna, pero los hay, ¿verdad? Eso no les afecta. Eso cogen sus cuatro cosas y se van a una isla griega, se compran una isla griega. ¿Y Como de hecho nosotros? ya ha sucedido en estos últimos días. ¿Sí? ¿Y nosotros? Entonces, Somos el sándwich. definitivamente, y seguiremos siendo el sándwich hasta que llegue el momento en que recuperen el poder y de ser el sándwich nos rebajen a ser el pan. Y entonces bajo esa visión, ¿cuál serían las opciones de la clase media? Y volvemos al tema de por qué la persona que está metida en la delincuencia porque no tiene trabajo y tal. Entonces resulta que vas a tener, o te unes a ellos por conveniencia y comes, que es un poco la teoría del socialismo impuesta con el socialismo del siglo XXI, remozada del socialismo de Cuba, de los Castro, o te unes a ellos o te friegas simplemente. Vas a hacer un tema de supervivencia. Sí, va a ser un tema de supervivencia. Es más, estamos superviviendo nosotros cuando salimos a las calles. No sabemos en qué semáforo nos van a asaltar o van a querer disparar al carro de al lado. Tú no puedes ir a un restaurante tranquilo porque no sabes quiénes están sentados en las otras mesas y que entren justo a la mala hora a matarlos y salgamos nosotros también disparados y vamos a hacer noticia de prensa, ¿no?
noticia de Crónica Roja. Doctor Modesto Gerardo Apolo, asesinado en confuso incidente. ¿Y qué va a salir? Víctima Claro, es que antes colateral, pero no faltará el mal hablante, el mal queriente, que diga, no, lo que pasa es que Modesto Gerardo estaba metido en el tema. andaba así, le Claro, quedó mal a los narcos. Por favor. claro, es que a eso iba yo. Antes, el tener la seguridad y tranquilidad de que uno no estaba metido en cosas chuecas, ni tráfico de influencias, ni narcotráfico, ni nada de estas historias, ya ni lavado de activos, ni nada. Uno decía, bueno, me voy con mi familia a un restaurante a comer y tal. Ahora resulta que no haciendo nada de esas trafacías, teniendo tu conciencia limpia, tu nombre limpio, tu imagen limpia, resulta que ahora tienes miedo de ir o temor de ir a esos centros comerciales, restaurantes, esquinas, carretillas, lo que sea, por el tema de ser el daño colateral, que se está Claro, y con el volviendo más epitafio común que mediático, nada. con el epitafio Claro, mediático. por supuesto que se está volviendo más común de lo que debería ser. Entonces, estamos sobre el tiempo. ¿Cuál sería el mensaje Mira, final, Ecuador? mensaje final. A ver, lo que todo el mundo dice es que tenemos que unirnos. Ajá. Es que tenemos que analizar todas las cosas. Ajá. El capitalismo salvaje no vale. Ajá. El socialismo del siglo XXI es una mentira. Ajá. No sabemos a quién creer, Modesto Gerardo. Leemos una noticia y no sabemos cuál el sesgo que tenga esa noticia. Y no hablo del Twitter, que ahora se llama X. No hablo de eso, porque eso es la trinchera de los imbéciles. Cualquier cosa te sale ahí. Y si tú no tienes un poquito de criterio o de información, de discernimiento, digámoslo así, tú crees lo que dicen ahí y lo replicas y lo replican y lo replican y se convierte en tendencia. Veo en las tendencias del Twitter, que ahora se llama X, hay que acostumbrarse, las cosas más absurdas como tendencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nada de lo que están sugiriendo estas gentes. Nada. Yo creo que vamos a un anarquismo total. Una cosa terrible se le viene al Ecuador. Depurar la Fuerza Armada, depurar la policía, depurar la judicatura, depurar lo del Ejecutivo, depurar a toditos, porque en todas partes donde tú pongas el dedo, salta la pus. Donde lo pongas. Los intereses particulares de todas estas personas, sean por compromisos políticos, sea por compromisos económicos, o sea porque son imbéciles, porque también hay, ¿verdad? Hay que depurar todo eso. Ahora bien, ¿quién lo depura? No hay escuela para ser presidente. Mafalda decía eso, lástima que no hay escuela para ser presidente. Para los que se gradúan, ¿qué pueden hacer? Pero es que Vamos a tener justamente una lo que... elección en poco tiempo. En Ajá. poco tiempo. Eh, Digo, 15 de este octubre. joven, porque es un joven, yo creo que habrá que darle el voto. Habrá que darle el voto. Así lo estoy diciendo con mucha sinceridad, ¿no? Eh, pero desconfío, porque un hombre de 35 años le falta experiencia de vida. No digo que Con los que no títulos, tenga malicia es suficiente, porque más o ¿cómo menos dices? a No la, escucho. con que no tenga malicia ya es bastante, porque más o menos a la misma edad entró Correa y ya sabemos cuál es el resultado. No, no, no. Mira, la primera presidencia de Correa, el primer gobierno de Correa fue bueno. De ahí enloqueció. Por eso Porque te lo que digo, que todos no tenga vemos, pero malicia. nadie se atreve a decirlo así. Yo cuando veo a Rafael Correa en esos twitters, porque le encanta enviar esa vaina, yo veo una persona llena de odio, una persona que tiene un dolor inmenso, que le exalta, le exuda, le sale por los poros. Y una persona así no le puede hacer bien a nada ni a nadie. No veo eso en la candidata que han puesto. No, no veo odio, pero sí veo un servilismo tan marcado, ¿ya? Que quién va a gobernar y ahí no va a ser necesario el poder tras el poder oculto.
No, de frente. Es evidente, Claro, y a los 6 evidente. meses los tenemos aquí, de alguna manera lo amnistiarán, lo indultarán. Estos jueces que han sido prorrogados harán la revisión de la sentencia, lo declararán santo, inocente, varón, a él y a todos sus amigos, ¿verdad? Y regresan y no se van nunca. Así es, Ese así es es. el riesgo. Se repite la historia de Venezuela, se Sí, repite señor. la historia de Nicaragua, se Ese repite, es el por no riesgo. decir la historia de Cuba, ¿no? No, no, no. Cuba, bueno, es un caso aparte, ¿no? Es de la época romántica de las revoluciones, estamos hablando 60 años atrás, ¿no? Pero acá el problema es de que si llegan, no se van nunca. Y eso sí es Conclusión, grave. Bueno, conclusión, que cada quien desde su actividad modesta, profesional, económica, comercial, lo que sea, esté muy expectante de todos estas alertas para en la medida de lo posible, en lo que podamos hacer cada quien. Por ejemplo, tú y yo estamos dando una opinión, porque esto es una opinión que también raya en la especulación, porque no tenemos ningún dato cierto. No tenemos una grabación de Rafael Correa o de este muchacho, perdón, este joven Daniel Noboa diciendo, vamos a hacer esto. No, no existe, pero hay señales. Entonces, estar alerta, estar atento a esas señales para como decir, así como se propaga el evangelio, ¿verdad? Que van de distintas fes, de distintas de religiones, puerta en puerta, tocando y de hablándote puerta en y lavándote puerta, el cerebro. y te obligan algunos de una manera poco galante, bueno, ya uno, ya yo soy católico, no me moleste, o lo que sea que se diga, ¿no? ¿Verdad? Pero estos programas que deberían difundirse de personas totalmente ajenas al interés político. Yo no tengo ningún interés en ser Yo menos. ministro de la nada. De niños posiblemente pensamos en ser presidente de la República, astronauta, científico loco, todas esas cosas. Pero ya con los 60 y tantos años que tenemos, ya lo que queremos es observar las cosas y ver cómo en lo posible, ya ni siquiera a nuestros hijos, a nuestros nietos, se les deja algo mejor. Entonces, desde estas tribunas que deberían replicarse, ¿no? Que la gente escuche lo que otras personas pensamos y que digan, ¿verdad, no? Ese par de veteranos tienen razón. Por ahí va la fiesta, claro, estamos pero blanco tú y yo, ¿no? Pero Ese por par de supuesto, veteranos tienen razón, ¿verdad, no? ¿Verdad? Y quizás esa persona diga, no, no voy a votar por la Luisa, porque en una de esas regresan y no se van nunca. Fin, no podemos hacer más. Ecuador siempre falta tiempo contigo para hablar de estos temas. Yo creo que hemos, si bien es cierto, no agotado el tema, pero sí lo hemos eh, diseccionado bastante claramente como para que la audiencia se forme un criterio, porque eso se Así trata, no es. se trata de que se sumen al nuestro, sino que No, se formen el propio el propio, con así. exactamente, se formen el propio con todos estos elementos que hemos puesto a jugar en este momento. No me queda más que agradecerte. No, muchas gracias Eh, a ti. en otra oportunidad tendremos ya para analizar también este tema. Agradecer también a los grupos que nos permiten reproducir el programa, con lo cual tenemos un alcance aproximado de 286.000 personas. Se han sumado grupos más, me falta sumar aquellos. Dar también la buena noticia de que a más de estar en Facebook, YouTube, Instagram, se suma también ahora estos programas en audio, en Spotify, en Convergente TV. Así que agradecerte una vez más, Ecuador, y agradecer a la audiencia que tiene la gentileza de escuchar nuestros criterios. Gracias.